Hola, bienvenida o bienvenido al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. Esta es la segunda reseña y es parte de la temporada Valoración de la calidad de lápices de grafito para dibujo 7 calas. En esta ocasión, reseñaré el modelo Prismacolor Turquoise. Después de haber experimentado con los lápices Stabilo Telo 282 que ya reseñé previamente, y si no has visto esta reseña te invito a buscarla en mi canal, me pregunté si había una marca de lápices que fuera similar a ella, es decir, que fuera económica y destinada para estudiantes de dibujo, pero de buena calidad. Recordé que la primera vez que solicité un 3H de Stabilo no lo tenían disponible en la tienda de arte y entonces me dieron justamente un Prismacolor Turquoise, por eso supuse que eran de calidad semejante. Esta marca sí la conocía, pues es común que en las escuelas primarias o secundarias la encarguen, especialmente para los chicos o chicas que están inscritos en el taller de dibujo técnico. Por eso tenía dudas si estos lápices se podían emplear, o sea, se empleaban solamente para dibujo técnico o también se podían hacer diseños o dibujos artísticos con ellos. Después me enteré que este modelo sí producía las graduaciones B y fue entonces cuando me decidí a probarlos para valorar su relación precio-calidad. Y bueno, ya me decidí a hacer la reseña, que está dividida en 4 partes. La primera, destinada a presentar el producto, la segunda, a evaluarlo, la tercera, a probar sus cualidades para el dibujo y la cuarta, a las conclusiones. Estas partes serán presentadas en 5 videos. Para empezar, conozcamos a la compañía que produce estos lápices y las características que proporciona sobre ellos. ¿Qué empresa produce los lápices de grafito Prismacolor Turquoise? La empresa estadounidense New Brands. Anteriormente, estos lápices tenían impresos la marca Verol Turquoise. Ahora, en lugar de Verol, dicen Prismacolor. De cualquier forma, Verol pertenece a Sanford and Rubbermaid. Desde el 2016 se conoce como New Brands gracias a la combinación de New Rubbermaid y Jordan Corporation. La historia de la compañía data de 1903 en Otisburg, Nueva York, por el empresario local Edgar E. Newell. La compañía ha ido creciendo década tras década al ir adquiriendo diversas marcas. Actualmente la compañía o la empresa cuenta con 16 divisiones, entre las que se encuentran artículos para escritura fina y escritura. Dentro de los productos que ofrece para escritura se encuentran los de las marcas Sharpie, Papermate, Expo, Elmer's, Dymo, Mr. Sketch Scented, Louis Cornell y Prismacolor. De estos pues me interesa obviamente el Prismacolor, en este caso el modelo de lápices de grafito Turquoise. Así que me pregunté cuáles son las características del modelo Prismacolor Turquoise. Acerca de las características de este lápiz, la información proporcionada por la página es ninguna. O sea, efectivamente yo, no sé, tengo que comentarte que perdí mucho tiempo tratando de localizar información sobre estos lápices que adquirí sueltos y varias veces de verdad que sentí deseos de abandonar la búsqueda para no perder más tiempo, pues al ingresar el nombre del producto en el buscador no se localiza rápidamente en la página de la empresa que fabrica estos lápices. No sé si ya la hayan mejorado, yo hice la búsqueda, como sabes, en el año pasado, en junio, y pues no era fácil encontrar esta información. Al ingresar Prismacolor tuve más suerte, pero en su página de prismacolor.com solo se hace referencia a los Premier, es decir, los Premier Turquoise Graphite Pencils, que se venden en cajas de metal con 12 piezas o bien sueltos. Pero pues al ser Premier obviamente no corresponden al lápiz que adquirí, pues justamente los Premier se describen de la siguiente manera. High quality graphite pencils are ideal for technical and fine art drawing. Extra smooth. Así que son lápices de grafito de alta calidad ideales para dibujo técnico y artístico extra suaves. Así que,
bueno, en su página decidí hacer clic sobre la pestaña que corresponde a la línea escolar de lápices de grafito y pensé que ahí sí encontraría el modelo que compré. Sin embargo, la fotografía de lápiz tampoco corresponde al modelo que tengo. Por lo tanto, no resolví mis dudas visitando esta página ni localicé una página en español. Me dirigí entonces a la página de Verol, México, que obviamente no es actual, y la fotografía pues sí muestra unos lápices similares a los que compré. Sí son turquoise, pero no tienen la contera, así que nuevamente dudé si las características enlistadas correspondían o no al modelo con contera. Estas características son maderas importadas de bosques controlados, no tóxico, mina especialmente hecha para dibujo profesional. No se especifica en la página qué tipo de dibujo y las presentaciones que dicen tener son paquetes de 5 piezas de grado HB y las graduaciones que producen de este modelo va desde la 6B hasta la 6H. Si observas, pues en este caso, en este modelo, no se produce la graduación F. Dado que la información de la empresa no me sirvió de mucho, me di a la tarea de buscar información sobre estos lápices en alguna papelería grande. En este caso me sirvió mucho la página de Lumen. La información que conseguí fue que los lápices turquoise de Prismacolor son grafitos de calidad profesional diseñados para dibujos tanto artísticos como técnicos. Algunas de sus características son su fuerte opacidad y la facilidad y limpieza al borrarlos. No es complicado sacarles punta, dejando la punta perfecta para seguir trabajando. Bueno, esto es la descripción que se hace en la página. Se venden individualmente o en paquetes de 5 piezas con 3 graduaciones, 2B, HB y 2H. Pues yo sentí gusto que la papelería Lumen ofreciera esta información, pero digo qué mal, ¿no?, que la propia compañía que produce estos lápices no ofrezca estos datos a los consumidores. Para mí, revisar las páginas es importante. Bueno, lo era en principio porque al querer hacer estas reseñas, pues tenía que buscar precisamente las características. Pero aun cuando uno adquiere los empaques, sobre todo cuando traen poquitas piezas, no tienen descritas todas las características del modelo. Y por eso es que pienso que la página se vuelve imprescindible. Pues te agradezco haber visto esta presentación, dale like o me gusta a este video y suscríbete para recibir la notificación de la segunda parte que pronto publicaré. No olvides activar la campanita para recibir las notificaciones y déjame saber en los comentarios si ya conoces estos lápices o estás planeando comprarlos y qué expectativas tienes sobre ellos. Yo pienso que es muy probable que ya hayas tenido oportunidad de probar estos lápices porque digo, no solamente que aquí en México sean populares, yo pienso que al ser una compañía grande quien fabrica estos lápices, llega a muchos países, entonces hay una alta probabilidad que ya lo hayas probado y por eso me gustaría saber qué tipo de dibujos practicas con ellos.